Libro de Daniel, capítulo 2. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor. Nuevamente comienza el capítulo con un aspecto histórico. Nos está marcando un suceso histórico. Nos está diciendo que lo que está ocurriendo es en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Todo esto es historia. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos y adivinos. Pero todos comían carne y bebían vino, por lo tanto no tenían una mente saludable para poder enseñarle un misterio tan grande a Nabucodonosor relacionado con un sueño que siquiera se acordaba lo que había soñado. O sea, era una tarea titánica y totalmente imposible para las capacidades humanas, mucho menos para estos hombres babilonios y brujos, espiritistas, porque eran espiritistas, que comían carne y bebían vino, según las costumbres de Babilonia. Pero a través de quienes Dios pudo revelar su misterio tan profundo como un sueño que el mismo soñador no recordaba. A través de estos 4 jóvenes hebreos y puntualmente a través de Daniel, porque fueron obedientes a lo que se les enseñó desde su juventud a través de sus padres y a través de los profetas. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, versículo 5, el asunto se me fue. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muradares. Ese era el carácter totalmente violento de la gente pagana en siglos pasados. Y tenemos aquí a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como una persona severa, muy distinto a los gobernadores de ahora, ¿no? Que parecen verdaderos títeres de la ONU. Aquí vemos una persona que gobernaba. Y este carácter al Señor Dios le interesó. Y esforzó y redobló esfuerzo al Señor para salvar la vida de Nabucodonosor a través de estos hombres valientes, jóvenes judíos, y además de valientes, obedientes y santos, llenos de gracia, del Espíritu y de sabiduría de lo alto. Versículo 7. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y mostraremos su interpretación. Versículo 7, versículo 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que se pasa el tiempo, por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su interpretación. Hasta ahora estamos solamente leyendo, pero ahora vamos a entrar en unos versículos que nos van a llevar a otros textos bíblicos para poder estudiarlos. Los caldeos, versículo 10, respondieron delante del rey y dijeron: no hay sobre la tierra hombre alguno que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no está con la carne. ¿Quiénes pueden revelar estos misterios según estos astrólogos y estos espiritistas? Los dioses que no están o no moran con la carne.
Pero estos dioses falsos, recuerden que aquí aparecen dioses con minúscula. Estos dioses falsos ocultan la verdad y de ahí nace el ocultismo. Y a través de ese ocultismo, o de la religión ocultista, o de la religión del misterio, la religión babilónica del misterio, se te invita a ti y a mí para participar de esa verdad escondida, que participemos de ¿qué? De sociedades secretas. Todo lo que tenga que ver con sociedades secretas tiene que ver con los misterios que tienen los falsos dioses. Y que se les revela solamente a cierta gente que tiene que cumplir con ciertas cualidades, como cierto abolengo, cierto estudio, o relacionarse con ciertas personas, para que sea invitada a participar de la masonería. Cualquiera de estas sociedades secretas donde se te da a conocer los misterios de la religión pagana babilónica. Entonces, Dios no te invita a participar de estas situaciones y de estas sociedades secretas. Al contrario, las condena. Sino que Él dice, guarda mis mandamientos, obedéceme, sé temperante y yo pondré mi espíritu en ti y te enseñaré todas las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que creer lo que la Biblia nos dice. Si no, saquémonos el nombre de cristianos y vayámonos a pasarla bien al mundo. No perdamos el tiempo. Entonces, vamos a leer el versículo 12. Por esta causa el rey se enojó y enfurecido mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 14. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa, pregunta Daniel, por la que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría al rey la interpretación. Y ahora vamos a comenzar realmente el estudio, que será corto. Comencemos entonces con este estudio desde el versículo 17 hasta el versículo 35 que nos va a dar para estudiar. Dice allí, se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Versículo 18. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando las personas hoy en día quieren estudiar profecía, ¿se van a arrodillar a Dios para pedirle revelación o se van a escuchar un video en YouTube como lo están haciendo ahora conmigo? No tenemos que buscar teología, no tenemos que buscar pastores. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes este estudio para mostrarles que personas simples, comunes y corrientes como yo, sin mucha educación, digamos educación formal o universitaria, tengo mi profesión, pero no soy una gran eminencia. Con suerte saqué mi profesión. Entonces, cualquier persona puede llegar a entender estas cosas si cumple con los requisitos y condiciones que la Biblia estipula. Y el Señor te promete dar su Santo Espíritu por el cual Él revela las cosas. Los trinitarios defienden un Dios que se llama Espíritu Santo, pero ninguno de ellos confía en la palabra de Dios que les ofrece el Espíritu Santo. Por eso que todos los trinitarios necesitan andar detrás de ¿qué? De teólogos y pastores y andar leyendo libros de teología.
Pero Daniel y sus amigos no leyeron ningún libro de teología, ni siquiera fueron a ver un video de un hermano de verdad presente, como yo, sino que ligeramente se arrodillaron y pidieron en oración al Señor que les diera la revelación de ¿qué? Del misterio. Fíjense que en el versículo 18 dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Y el versículo 19 utiliza un sinónimo, secreto. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o sus misterios a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, ¿qué significa misterio o secreto? El Evangelio en su etapa de profecía. Ahora, vamos a estudiar un poco la Biblia y nos vamos a dirigir a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Dice allí en el versículo 7, pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. No voy a entrar en un estudio de este pasaje, sino que solamente trato de hacerle entender lo que significa el misterio. Entonces, lo que me está diciendo aquí en Apocalipsis 10, en el versículo 7, es que para 1844 se iban a cumplir o se iban a consumar todas las profecías que Dios había revelado a sus siervos, los profetas. ¿Y cómo se le llama aquí profecía? Misterio. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, Apocalipsis 17, cuando él comienza a tocar la trompeta, la séptima trompeta, o sea, 1844, cuando comienza el juicio investigador, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué fue consumado? Las profecías de Daniel. ¿Qué finalizó en 1844? Las 2300 tardes y mañana del libro de Daniel 8:14, que en unos días más vamos a estudiar y ahí sí nos vamos a centralizar en Apocalipsis 10 para compararlo con el libro de Daniel. Ahora quiero llevarlos a Efesios capítulo 3 para simplemente compartir con ustedes el concepto de lo que significa misterio. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 con Pablo, que nos va a declarar lo que es el misterio. Ahora, ¿por qué es importante que usted entienda este concepto de misterio? Porque los evangélicos, hay muchos hermanos que me piden que haga temas de el rapto secreto. Pero el problema de hacer un tema de rapto secreto es que tú no tienes argumentos bíblicos para atacar el rapto secreto. ¿Saben por qué? Porque la doctrina yo conozco la doctrina del rapto secreto, ¿ya? Yo la creía antes porque yo fui evangélico. La doctrina del rapto secreto es simplemente una filosofía humana que siquiera da para investigar la Biblia, que se haya tomado o se haya tergiversado algún texto bíblico. Sinceramente, no hay nada que te pueda llevar a creer en el rapto secreto, salvo algo que aparece en una profecía de Pablo, que es la que toman los evangélicos para creer en un rapto secreto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, sino que seremos arrebatados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Entonces vinieron los evangélicos y dijeron, el rapto secreto, porque la iglesia será arrebatada en un misterio que dijo Pablo. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje, que ahora no recuerdo, si es 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 por ahí, ¿no? Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Si alguien me puede corregir ahí en el chat, me corrige, por favor. Entonces, aquí os digo un misterio. Entonces vinieron los evangélicos y dijeron, rapto secreto. No, no es así. Lo que está diciendo Pablo es, aquí os digo una profecía. No todos dormiremos, sino que seremos transformados y arrebatados con los muertos y viviremos con Cristo para siempre. Entonces ahora Pablo nos va a explicar qué es el misterio que él hablaba en esa profecía de allá. Vamos al capítulo 3 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas,
por el Espíritu, no teología, por el Espíritu, y que los gentiles sean coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, dado a mí por la operación de su poder. Reitero, Pablo eliminó todo vestigio de teología que él había estudiado para guiarse solamente por la revelación del Espíritu Santo en él. Si tú quieres saber los misterios, no estudies teología, no escuches pastores, estudia por ti mismo, arrodíllate, pídele al Señor. Bueno, volvamos entonces al libro de Daniel, y Daniel va a corroborar las palabras que le estoy diciendo, que Dios le da revelación a la gente simple. Mire, vamos al libro de Daniel entonces, al capítulo 2, donde quedamos ahí en el tema del misterio. Ya entendimos entonces que el misterio tiene que ver con el Evangelio, con las profecías y con el centro de toda profecía. ¿Quién es el centro de toda profecía? Jesucristo. Jesús debe ser el centro de toda nuestra educación, de todo nuestro sistema. Somos cristianos, tenemos que ser cristocéntricos. Y las profecías también deben ser cristocéntricas. Y es por eso que Pablo, en Efesios 3, hablándonos de profecía, hablándonos del misterio, que él revela a sus siervos los profetas, nos dice que todo ese misterio iba en relación de enseñarle lo que los profetas habían escrito del Evangelio, de cómo Jesucristo iba a salvar a los gentiles del pecado y unirlos ¿a qué? A su pueblo santo, a Israel. Interesante, ¿no? Pero Dios, Cristo, que es Dios, debe estar siempre en el centro de toda nuestra educación, de todo nuestro discurso, de todo nuestro estudio, de toda profecía. Y eso lo vamos a encontrar en el siguiente estudio que yo les refería para mañana, en el capítulo 3, donde el centro de la profecía del capítulo 3 de Daniel se centra en Jesús. Y la salvación de Nabucodonosor se centra en Jesús. Por lo demás, vamos entonces aquí, vamos al versículo 19 y 20 donde habíamos quedado. Daniel capítulo 2. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Verso 21, pongan atención a este versículo. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo me quiero detener en este versículo. No vamos a ir a otras partes de la Biblia, sino que vamos a entenderlo. Dice que Dios es el que cambia los tiempos y las sazones, que Él pone reyes y quita reyes, que Él, ¿no es cierto?, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos a través del Espíritu Santo. Pero hay un sistema falso que estaba profetizado en este libro de Daniel en el capítulo 7, que iba a hacer ¿qué? Que iba a cambiar los tiempos que Dios había establecido. Él cambia los tiempos. ¿Quién puede cambiar los tiempos? Dios. ¿Pero quién se atrevió a cambiar los tiempos? El papado. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién comenzó en la Edad Media a quitar y a colocar reyes a destajo? El papado. Y dice la Escritura que por medio de su Espíritu Santo da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, ¿cómo el papado ha falsificado esto? Recuerden que el papa tiene que falsificar a Dios. Por lo tanto, lo está falsificando desde el punto de vista de que él cambia los tiempos. Recuerden que el papa, Daniel 7:25, cambió los tiempos y la ley. Quita reyes y pone reyes Dios. Entonces el papa también se puso en el lugar de Dios para quitar y sacar reyes. Recuerden este rey europeo que estuvo en la nieve todo un mes para pedirle perdón al papa. ¿Ya? Y que el papa lo restituyera en su antiguo poder. Ahora, ¿cómo el papado está ahora falsificando el tercer punto de lo que Daniel detalla del carácter de Dios? En que dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Cómo nos da la sabiduría y la ciencia? A través de su Espíritu Santo que Dios promete dar a todos los que guardan sus mandamientos. Pero el Papa cambió los mandamientos
y los destruyó y persiguió los mandamientos. Entonces, ¿cómo la iglesia iba a recibir la revelación de Dios prometida aquí a través de la obediencia del Espíritu Santo? Si me amáis, guardad mi mandamiento, rogaré al Padre y os dará el Consolador. Juan 14, 15. Y cuando venga el Consolador, Él os enseñará, revelará y recordará todas las cosas. Juan 14, 26. Entonces tenemos un problema. Así que el Papa ideó un sistema falso que es lo que usted llama la teología cristiana. Y de esa manera, todos los pastores tratan de obtener ciencia y sabiduría, no obedeciendo los mandamientos ni recibiendo la revelación de Dios, sino a través del sistema del Papa, que es una combinación de teología judía, filosofía griega y el sistema babilónico, que dio origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a su vino, que es su teología. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de la profecía respecto al anticristo, que comienza a gestarse en el capítulo 2. Entonces, vemos estas características de Dios aquí y cómo el Papa trata de repetirlas, pero en una forma falsificada, igual que Satanás, falsifica las cosas de Dios. Entonces, Dios nos da ciencia y sabiduría por su poder a las personas que se santifican, a los entendidos. Pero el sistema falso, el cristianismo falso, no busca la sabiduría y la ciencia de Dios, sino que la busca de los mismos hombres, a través de las universidades y de la filosofía y la teología. Así que tenemos un sistema falso que cambió los tiempos, que se atrevió a colocar y a quitar reyes y que trata de darnos su propia sabiduría y su propia ciencia a través de su vino, de su teología. Vamos al versículo 22. Él revela lo profundo, Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. ¿Ven? Dios le dio revelación a él directamente. Se arrodilló y pidió a Dios que le diera revelación. Ahora, para que Dios te dé esa revelación, tiene que ser para algo funcional. No simplemente para estudiar, para saber. No, amigo. Dios no va a premiar una mente curiosa. Dios va a premiar una mente obediente y abnegada, que salga a Babilonia a enseñar estas palabras. Si usted se compra un campo y se encierra en su campo a estudiar, no va a alcanzar sabiduría. Usted tiene que vivir en el campo y venir a Babilonia a predicar estas verdades. Y ahí el Señor le va a dar sabiduría. Pero si usted se encierra en el campo a estudiar, no va a entender. En el año 2018, yo estuve aquí en Oxapampa, en la selva, con un grupo de restrepistas. A los jóvenes les pregunté, ¿dónde estaba el mensaje de los tres ángeles? Y no tenían idea. Les pregunté qué era la marca de la bestia y no sabían nada. ¿Por qué? Porque ese grupo de restrepistas que están en Oxapampa, aquí en Perú, no salen a hacer obra misionera, ni mucho menos a predicar el mensaje. Y es porque no están siendo funcionales. Y vamos a ver ahora además que la revelación que recibe Daniel, tiene una funcionalidad, que era dar respuesta a Nabucodonosor, pero más allá de eso, salvar la vida de los magos, de los astrólogos y adivinos, que estaban peligrando porque no pudieron darle respuesta al rey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos va a dar sabiduría cuando nosotros trabajemos para Él, para darle luz a los que están en peligro de muerte, en el pecado, y para darle respuesta a los reyes de la tierra. Si no tenemos esa capacidad intelectual, ni ese conocimiento, ni esa temperancia, ni esa salud, ni esa santidad, Dios no nos puede utilizar. Tenemos que estar a la altura de Daniel, como tenemos que estar a la altura de Elena G. de White, de Jaime White, de Lovrov, de Daniels, de Andrews o de Jones, entre otros. Disculpen si no los nombro a todos. Bueno, vamos al versículo 24. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. ¿Ven? Él fue a qué? Fue a abogar,
fue a interceder por los babilonios, no a pedir fanáticamente destrúyelos. Vemos el cristianismo y en el adventismo que desean la destrucción de los babilonios. ¿Quién fue así? Jonás. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios los iba a perdonar. Jonás era un laodicense, era profeta, pero laodicense. Y no quería que Dios perdonara a Nínive, sino que lo destruyera. Pero aquí vemos un hombre mayor que Jonás, Daniel, un santo de verdad, y que él quería salvar la vida de los babilonios, de los de Nínive, y no que perecieran, perdón. Entonces Arioc llegó prestamente a Daniel delante del rey y le dijo así: he hallado un varón de los cautivos de Judá, el cual declarará al rey la interpretación. Versículo 26, muy importante. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Vamos a verla. 27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio, ya entendemos lo que es el misterio, la profecía, la visión, el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Verso 28. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. ¿No ves de leer ahí? ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos muchos de nosotros a los templos de la organización y se presentaba un pastor para predicar? Se les nombraban los títulos que tenía. Muchos de ellos estaban listos para la NASA. O sea, eran expertos en todo, en divinidad, en profecía, en todo. Entonces, ¿a quién se le estaba dando gloria y honra? Al hombre, a la teología, a la filosofía, a la sabiduría humana. Pero cuando se le pregunta a Daniel, ¿serás tú el que me va a revelar? No, yo no. No, es Dios el que revela las cosas. Entonces Daniel le está dando gloria a Dios. Ese es un verdadero hombre de Dios. Aquel pastor que comienza a hablar de sus títulos, de sus capacidades, esa persona se está glorificando a sí mismo y no tiene el carácter ni de Cristo, ni mucho menos de Daniel. Vamos entonces ahora al versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No, porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No porque yo estudie teología, no porque soy experto en divinidad, no porque soy adventista, sino porque simplemente al Señor le complació usarme para salvar la vida de los que debían darte respuesta y darte respuesta a ti. Mire lo que dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los demás vivientes, sino por aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación, que estaban peligrando con sus vidas, y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Ahí están las palabras que yo le refería hace un rato. Dios no te va a dar revelación si solamente quieres estudiar por conocimiento. Dios te va a dar revelación para que le enseñes a otros y para que salves la vida de otros y para que le respondas al rey de Babilonia. Y de esa manera des gloria a Dios. Nunca se te ocurra gloriarte a ti mismo por tus estudios o porque eres teólogo o porque eres pastor. Toda la gloria sea al Dios de Israel, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar, mas la piedra que dio a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Hoy no vamos a estudiar los metales, ni nos vamos a meter en los imperios, sino que vamos a dejar eso para conectarlo cuando comencemos a estudiar el capítulo 7, que va a ser, yo creo que mañana o pasado mañana. Ahora, porque el capítulo 3 de Daniel será bastante fácil de estudiar, rápido. Pero al desarrollar el capítulo 7, tenemos que conectarnos obligadamente con el capítulo 2. Entonces ahí nos vamos a centralizar en los metales, en los imperios, para conectarlos con las bestias que representan lo mismo, son paralelos. Pero ahora yo quiero centralizarles su mente en dos conceptos que aquí hemos leído y no sé si a ustedes les llamó la atención. El primer concepto es no es un metal, sino que es el barro. Entonces vamos a estudiar lo que es el barro y luego vamos a estudiar a qué se refiere con que la roca que viene del cielo, de Sión, desmenuzará la imagen. Vamos a entender primeramente qué es el barro y por qué la imagen es desmenuzada. Por la roca. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, que no nos va a demandar más de 15 o a 20 minutos, ¿vale? Entonces, con esto vamos a estar terminando y vamos a continuar mañana y pasado mañana y lo que el Señor determine hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y vamos a entender que cuando hablamos de luz o nueva luz, no es una luz que contradiga la antigua luz que ya hemos estudiado, sino que es una luz que va a ir increciendo, va a ir creciendo, pero siempre manteniendo la base del capítulo 2 de Daniel. Vamos entonces a entender qué es el barro cocido y que en otros versículos se le agrega la palabra barro cocido de alfarero, como lo dice en el versículo 41. Versículo 41 de Daniel 2. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido de alfarero. Siempre se nos enseña qué es el oro, Babilonia, qué es la plata, Medo-Persia, qué es el bronce, Grecia, y qué es el oro, qué es el hierro, Roma. Pero nunca se nos enseña correctamente lo que es el barro. Y vamos a entender por qué. Porque las mismas denominaciones que nos han predicado esto son parte del barro unido al hierro. Tienen que ocultarte esa verdad. Y siempre, como el pastor Bor, culpan a la Iglesia Católica de haber hecho eso. Y no es así. La imagen de la bestia consiste en que el barro protestante y adventista siga el ejemplo del papado, de la bestia, y forme una imagen uniéndose con el Estado, con el hierro. Vamos entonces a estudiar en el libro de Jeremías, capítulo 18, el versículo 6. Solamente el versículo 6 por honor al tiempo. Vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice allí, voy a leer el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, ¿quién es el alfarero? Jehová. ¿Y quién es el barro? Israel, la iglesia, el hombre. Vamos entonces ahora a Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formó. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros somos barro o simbolizados por el barro en la Biblia? Porque Dios nos creó del barro. De manera que Dios simboliza a su pueblo como barro
Porque Dios no está diciendo yo soy el alfarero, yo te formo a través del Espíritu, a través de mi palabra, a través de la vida de Cristo. Entonces, si tú eres mi iglesia, yo soy el alfarero y tú eres el barro. Y yo hago contigo conforme a mi voluntad. Y te doy forma, como lo hice con tu padre Adán en el huerto de Edén. Y te doy mi espíritu para que tengas vida. Y lo soplo en tus narices. Entonces, nosotros somos el barro, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo del alfarero. Y Él nos amolda conforme a su palabra, conforme a su espíritu y conforme a su voluntad. Si tú no quieres que Jehová sea el alfarero de tu vida y amolde tu vida como Él desea, conforme a su palabra, conforme a su espíritu y conforme al ejemplo de su Hijo, entonces no eres iglesia, no eres barro. Y Dios no es un alfarero para ti. Entonces, el barro cocido de alfarero es el pueblo de Dios, que se unió con el hierro, con el imperio romano. Y eso fue lo que dio origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al papado y a la gran apostasía que vivimos hoy en día, en que todas las iglesias se han unido con el Estado, incluyendo ¿quién? La Corporación Adventista. Y vamos a ver ahora cuál va a ser el devenir de todas estas denominaciones cristianas, incluyendo la adventista, que se han unido al hierro. Pero antes de eso, vamos a entender por qué la roca de Daniel 2 desmenuza la imagen. Y vamos a entender qué elementos desmenuza. Volvamos a repetir entonces el versículo 35 de Daniel 2. Entonces, 34 y 35, perdón, 34 y 35 de Daniel 2. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, Roma, el barro cocido, la iglesia unida al Estado, el bronce, Grecia, la plata, Medo-Persia y el oro, Babilonia. Y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra, Cristo, la roca, que hirió la imagen, vino a ser una gran montaña, Sión en la tierra, que llenó todo el orbe, toda la tierra. Esto es una gran profecía que demarca nuestro carácter como adventistas del séptimo día. Esperamos el advenimiento de la roca, pero si nuestra iglesia, que se dice adventista, se unió con el hierro, como barro cocido unido con el hierro, ¿qué le espera? Ser desmenuzada y es contada como Babilonia. La iglesia que se une al hierro es contada por Dios como parte de la imagen, cuya cabeza es Nabucodonosor, Babilonia, todo el sistema mundano que será destruido cuando Cristo venga. Ahora, ¿por qué es desmenuzada? Vamos entonces a Mateo capítulo 21, versículo 44. Vamos a ver por qué el barro será desmenuzado junto con el hierro, junto con el oro, junto con la plata y junto con el bronce. ¿Por qué la iglesia será desmenuzada? Vamos entonces a Mateo capítulo 21, versículo 44, para que le preguntemos al mismo Jesús por qué su iglesia finalmente será desmenuzada cuando Él regrese. Mateo 21, 44 dice Jesucristo por medio de su palabra. Vamos a leer desde el 42 para entender. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, la roca, la piedra, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué rechazaron los edificadores, los judíos? A Cristo, el Evangelio, la justificación por la fe. Entonces dice, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. O sea, el reino es quitado de los israelitas, de los judíos, y el cristianismo, la iglesia ahora se pasa a los griegos, los romanos y al mundo. Y ellos van a dar fruto que ustedes no quisieron dar, porque se encerraron en sus templos para predicarse entre ustedes mismos. Dice aquí, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él.
versículo 44, y pongan atención aquí. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. De manera que Mateo 21, versículos 42 al 44, están estrechamente relacionados con el libro de Daniel en el capítulo 2, desde el versículo 35 en adelante de lo que estamos estudiando. ¿Se dan cuenta? Que la roca va a desmenuzar a todos aquellos que rechacen a Cristo, que es el corazón del Evangelio. Pero ahora vamos a profundizar lo que Cristo nos dijo con su discípulo Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. No sin antes repetir el versículo 44 de Mateo 21, dicho por Jesús. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú caes sobre la roca, si tú te posas sobre la roca, si la roca para ti es tu cimiento, es tu base de vida, Cristo te quebranta. ¿Qué es lo que quebranta? Tu yo, tu carácter. Y te transforma su carácter, porque has puesto a Cristo como tu fundamento. Estás sobre la roca. Pero si la roca, Cristo, la piedra, cae sobre ti, te desmenuzará. ¿Cómo desmenuzará? Al oro, a la plata, al bronce, al hierro y al barro cocido alfarero, que es la iglesia unida al Estado. ¿Jesús nos envió a unirnos con el Estado? No. Por lo tanto, una iglesia que se une con el Estado está rechazando el Evangelio, está rechazando a Jesús, como los judíos y como los católicos en tiempos del hierro romano. Vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, para ir finalizando ya este estudio. Primera de Pedro 2, 7. Dice allí el discípulo de Cristo. Dice allí Primera de Pedro 2, 6, 7 y 8. Por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, sino que será quebrantado. Su carácter será quebrantado, su yo nacerá de nuevo. El que cree en él, el que cae sobre él. Reitero, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. ¿Por qué el barro cocido de alfarero de la iglesia, unida al hierro, será desmenuzada junto con la imagen? Porque ha rechazado el evangelio, porque ha sido desobediente a sus mandamientos, a los profetas y al evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles. Puedes llamarte adventista, pero si estás unido con el mundo y has rechazado el mensaje de los tres ángeles y las profecías y la reforma pro salud, lo único que te espera es ser desmenuzado para la segunda venida de Cristo. Vamos a finalizar entonces retornando al libro de Daniel para terminar con los últimos versículos del capítulo 2. Vamos entonces desde el versículo 36 hasta el último versículo de Daniel, que vamos a leer hasta 45 solamente, ¿ya? Vamos a leer del 36 al 45 de Daniel 2 para terminar. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, llaves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Lo interesante, y aquí me voy a detener un poquito, unos minutos, dice el versículo 40, que el cuarto elemento, el hierro, Roma, desmenuza, pulveriza y destroza todo.
Ahora, ¿por qué pulveriza y destroza todo? Porque históricamente Roma, desde que tuvieron la guerra con los púnicos, las guerras púnicas con los fenicios, Cartago, ya contra los cartagineses, ellos tomaron la decisión guiados por un senador que se llamaba Catón. Catón, a ver, las guerras púnicas duraron 100 años, 100 años. Y el primero que llevó o lideró a los romanos en las guerras púnicas fue Escipión el africano. Entonces Escipión venció a Aníbal, el general cartaginés. Pero los cartagineses, al pasar un par de tiempo, unas décadas, se volvieron a organizar en la mitad de ese siglo. Estoy hablando 100 años antes de Cristo, o 200 años antes de Cristo, 150 por ahí. Entonces se volvieron a organizar y volvieron a atacar a Roma. Y se fueron nuevamente a una guerra. Y los romanos volvieron a perdonar a los fenicios. Y los fenicios volvieron a organizarse. Y se levantó una tercera guerra púnica. Entonces, en el Senado romano había un hombre ya de edad avanzada que se llamaba Catón. Y Catón repetía Belenda es Cartago, que significa Cartago debe ser destruida en latín. Entonces, el nieto de Escipión del Africano obedeció a Catón, que repetía Belenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Y él lo que hizo fue tomar los cimientos de la ciudad de Cartago y arrasarla, trillarla, ararla. Tomaron unos garfios como para arar la tierra y dieron vuelta a los cimientos de Cartago, para que Cartago y la gente de Cartago nunca volviera más a levantar esa ciudad y se volvieran a organizar. Y de esa manera Roma se liberó de su mayor escollo en la historia de Roma, que fueron los púnicos o los fenicios. Entonces, por eso los romanos, de ahí en más, en su historia, utilizaron esa misma política de arrasar con todos sus enemigos para que estos nunca más volvieran a organizarse. ¿Se dan cuenta por qué somos historicistas? Bueno, terminemos este estudio. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte del barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte frágil. Hay un texto que se me viene a la memoria ahora, que habla de los dientes de hierro de esta Roma, pero que tiene uñas de bronce. ¿Ya? Que tiene uñas de bronce. No recuerdo ahora qué puntualmente en qué texto está aquí. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? ¿Por qué tiene dientes de hierro? Dientes como de Roma. ¿Pero por qué tiene las uñas de bronce? Porque el bronce representa a Grecia. Y Grecia dominó a Roma culturalmente, filosóficamente. Pero Roma dominó a Grecia militarmente. Si bien Roma venció a Grecia militarmente, Grecia venció a Roma culturalmente. Es por eso que nace con ello la cultura greco-romana o cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos greco-romanos para los paganos o somos judeo-cristianos para los cristianos. Nuestra cultura se llama judeo-cristiana, Occidente se llama judeo-cristiana o greco-romana. Y ese carácter de Occidente, greco-romano, se halla en este símbolo de la cuarta bestia que tiene dientes de hierro, pero uñas de bronce. Mezcla lo romano con lo helénico, con lo griego. ¿Ya? Vamos entonces a terminar. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte frágil. ¿Por qué? Porque no se puede unir jamás lo religioso con lo político. Han intentado durante todas estas épocas, durante todos estos siglos y estas décadas hacerlo. Y no pueden, porque no se une el hierro con el barro. Son dos metales, son dos elementos distintos. Uno es un metal y el otro es un elemento biológico, natural. No se pueden unir. Traten de colocar barro sobre el hierro y van a ver si se puede pegar el hierro en el barro. No se puede.
Es algo antinatural. Por lo tanto, nunca lograrán unirse realmente. Aunque tratarán de unirse a través de simiente humana, a través de casamientos entre la iglesia y los paganos y el Estado. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, 43, se mezclarán por medio de simiente humana, de casamientos, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Verso 45 y el último que vamos a estudiar. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Por eso, como dice el versículo 44, es importantísimo entender cultura, política, actualidad, Biblia y profecía. Y que usted sea temperante para que Dios le muestre en qué tiempo estamos viviendo. Porque la profecía de Daniel 2.44 dice que los días de estos reyes, cuando gobierne o cuando trate de unirse la iglesia con el Estado, vendrá Cristo y esa roca que es Cristo desmenuzará y quebrantará la imagen compuesta de el oro, Babilonia, la plata, Medo-Persia, el bronce, Grecia, el hierro, Roma, y el barro cocido alfarero, que son todas las iglesias que se han unido políticamente con el Estado. Y eso lo va a decir la mensajera en el último párrafo que les voy a leer, que está en el comentario bíblico Adventista 7a de este capítulo 2, puntualmente del versículo 43. Hierro y barro, mezcla política religiosa. Y con esto terminamos. Hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. Si el gobierno, o sea los políticos, si el gobierno, o sea el hierro, el Estado, si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas, o sea, los gobernantes, apoyarán el falso día de reposo. ¿Quién va a imponer el falso día de reposo? La iglesia. ¿Y quién va a apoyar eso? Los estadistas, los gobernantes, los políticos, el Estado, el hierro, unión, iglesia y Estado. Apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, y apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por mil generaciones. Ahora pongan atención para finalizar. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley, y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. ¿Se puede negar, hermanos? ¿Se puede negar que la iglesia adventista no esté metida en política? ¿Que no sea parte del barro mezclado con el hierro? No. Tenemos a Gaune Diop como representante en la ONU. Tenemos las políticas ONU dentro de la iglesia, LGTB, mujeres pastoras, todo el mundo adventista vacunado y los templos cerrados durante la pandemia. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Cristo o el Estado romano? Los dejo para que ustedes lo piensen, lo mediten y lo estudien. Les agradezco su tiempo, su compañía y la comprensión
ya que nos hemos alargado un poco más de lo que yo quería. Pero no se puede entender las profecías profundamente con un tema de 1 hora o de 40 minutos como es en la corporación. Los pioneros para entender estas cosas, según la hermana White, estudiaban horas completas y noches completas. Y Pablo, para predicar, predicaba toda la noche. Y el sermón del monte duró muchísimo. Entonces, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a pasar tiempo con Dios. Y de esa manera seremos santificados. Pero si estamos acostumbrados a temas de media hora o de 40 minutos, como en la corporación, no vamos a aprender mucho, ni vamos a poder profundizar, sino que vamos a entender, pero en forma superficial. Si usted quiere profundizar, tiene que darse el tiempo de estar con Dios y de estudiar la historia. Les agradezco nuevamente que me haya acompañado y que se haya dado el tiempo. Que el Señor les bendiga y recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene. Dios les bendiga.